Buenos días, estimados y estimadas participantes, a nuestra segunda webconferencia de la Diplomatura Diseño de Recursos Educativos Digitales. En primer lugar, deseando que se encuentren muy bien ustedes y todos sus seres queridos. Y para iniciar, ofrecer disculpas por los inconvenientes presentados con las asignaciones de los grupos, pues aclarando que es un proceso en el cual no se pudo hacer desde el inicio para que los grupos quedaran por lo menos de 4 participantes. Y este ajuste no se pudo hacer a tiempo debido a unos problemas con las asignaciones de los roles. Afortunadamente el día miércoles se logró solucionar. Hubo que redistribuir algunos grupos, algunos participantes en otros grupos, debido a que como se organizaron inicialmente, habían varios grupos solamente con 2 participantes y ya por la naturaleza misma del desarrollo de las actividades que vienen a continuación, es necesario que los grupos quedaran mejor distribuidos. Entonces, nuevamente reitero las disculpas. Ustedes pueden interactuar con los grupos como están conformados en la actualidad, con la tranquilidad de que van a permanecer desde este momento hasta el final de la diplomatura, como se asignaron desde el día miércoles. No se preocupen por las interacciones que ustedes presentaron en la fase uno. Yo tengo acceso a esos foros para realizar el proceso de evaluación de las evidencias de esta primera unidad, la cual estaré finalizando como se contempla en la agenda hasta el día lunes. A partir de este día, pues ustedes ya podrán consultar la correspondiente calificación y realimentación de sus evidencias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta webconference. El día de hoy, pues vamos a realizar una breve descripción de los contenidos correspondientes a la unidad 2, que se denomina construcción de contenidos, y vamos a hacer un recorrido para explicar y haya mayor claridad sobre las actividades de la fase 2, la cual se denomina organiza el trabajo, y daremos un espacio para preguntas en caso de que se presenten. Bueno, como les estaba comentando, esta unidad 2 se denomina construcción de contenidos y se compone de la fase 2 que se denomina organiza el trabajo. Los contenidos que vamos a estudiar en esta segunda fase es la identificación de necesidades educativas, intencionalidades formativas y requerimientos de acuerdo al contexto, planeación pedagógica y didáctica, propósitos, contenidos e interactividad formativa y las estrategias en el uso de los contenidos educativos digitales. Esperamos alcanzar el resultado de aprendizaje y el reconocimiento de las herramientas de desarrollo y tipos de recursos educativos digitales a implementar en cursos académicos mediante la identificación de su contexto. Y como actividad central, vamos a desarrollar de forma colaborativa la selección de un organizador gráfico con los elementos que se describen en la guía de actividades. Y como les comentaba, pues cuando lleguemos al momento de la descripción de las actividades, vamos a analizar punto por punto qué es lo que debemos desarrollar para lograr el alcance de este resultado de aprendizaje. Bueno, entonces le agradezco al profesor Jorge Botello, quien nos estará acompañando durante esta webconferencia, nos va a ayudar con la interacción y en ese momento nos va a colaborar con una reflexión. Entonces, Jorge, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Pues bueno, estimados participantes, les voy a habilitar el foro, el audio para que podamos ver la reacción ante esta pregunta de como mediador cuento con la apropiación para seleccionar, producir e implementar recursos educativos digitales en la modalidad de educación virtual y a distancia. Entonces, voy a recibir, así sean dos opciones a través del chat o a través de la participación. Para participar, por favor, levanten la mano para habilitarles el audio. Entonces, pues los escucho o los leo sobre esta reflexión. Como mediador cuento, ustedes cuentan con la apropiación para seleccionar, producir e implementar recursos educativos. Ustedes sí se sienten con estas propiedades, pues, sobre cómo apropiar ese tipo de recursos. Entonces, por favor, los escucho, Ariel, Carolina, Liliana, Dorian o Javier, para ver la reflexión sobre esto. Vamos a hacer
Como les digo, pues para participar, pues pueden levantar la mano y les habilito el audio o lo pueden hacer a través del chat. Así que vamos a participar, vamos a ser colaborativos, por favor. Muy bien, Carolina, entonces ya mismo te habilito el audio, Carolina. Adelante, Carolina. Carolina, ¿te escuchamos? Hola, ¿Cómo ahí ya. vas? Sí, Ya. señora. Bien, hola, buen día. Bueno, pues yo vengo de la educación presencial, entonces los recursos que tradicionalmente he utilizado pues son de otra índole, de otro tipo. Soy del área de las ciencias sociales y pues como que todo este tema tecnológico, más allá de cosas de entretención muy básica, no lo había trabajado. Pero el entrar a la universidad, entrar a la UNAD, me ha implicado pues un reto en ese sentido. Y pues el periodo pasado tuve que hacer acreditación de curso y bueno, fue un poco complicado porque justo, o sea, también por eso me metí a la diplomatura porque vi la necesidad de aprender porque es parte de los procesos de la universidad y además porque me gustó, o sea, porque siento que puedo explorar otra serie de cosas para el desarrollo profesional y como docente y estoy aprendiendo. Entonces, no cuento con ello, apenas estoy en el proceso de aprender. Y Bueno, pues para eso también pues me metí a la diplomatura. claro, Carolina, sin duda desde la necesidad que uno plantea desde el rol como y mediador en entornos, en ambientes virtuales de aprendizaje, pues uno siempre va a estar produciendo materiales y recursos y pues qué bueno que estés en este diplomatura, pues apropiando precisamente este tipo de, de recursos. Le voy a dar la palabra entonces a Ariel, entonces adelante Ariel. Gracias, profe. En el caso personal mío, pues yo he tenido algunas aproximaciones a lo que es la elaboración de recursos educativos digitales, pues he desempeñado el rol de director de curso en ocasiones anteriores. En este momento, pues estamos en espera de la contratación del 16.4, pero he venido trabajando desde hace mucho rato ya con la UNAD y últimamente pues he estado como tutor. Eh, no obstante, pues a que he logrado algunas aproximaciones a elaboraciones de redes, me interesó mucho la diplomatura en cuanto a la actualización, porque bien sabemos de que la didáctica pues se apoya mucho en estos recursos y cada vez, producto precisamente de los avances tecnológicos, pues podemos disponer de otras opciones que seguramente en razón de la experiencia pasada pues no habíamos podido explorar. Esa es básicamente pues mi posición actualmente. Espero sacarle el mayor provecho entonces a esta nueva experiencia de aprendizaje virtual. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Pues bueno, como lo dice aquí Ariel, pues incluso ahorita Liliana también lo estoy leyendo aquí en el chat. Uno como director de curso, pues tiene la posibilidad de hacer algún tipo de recurso con las herramientas que maneja la universidad y pues eso sin duda pues hace parte de esta parte de la apropiación de cómo es que yo voy a seleccionar e implementar recursos educativos y sobre todo qué herramientas voy a utilizar. Entonces, pues bueno, esta unidad 2 nos va a permitir un poco profundizar acerca de estos procesos para poder hacer el desarrollo de recursos educativos digitales. Entonces, para lo cual, pues vamos a ver esta unidad número 2 y le doy paso entonces al profe Luisfe para que pues avancemos y miremos cómo es que vamos a apropiar estos recursos educativos. Entonces, profe Luisfe, adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu apoyo y a los participantes por sus intervenciones. Siempre es importante tener en cuenta la motivación que nosotros tenemos al momento de adquirir nuevos conocimientos o fortalecer los que ya tenemos para complementarlos. Em, Debemos también tener en cuenta que antes de iniciar la construcción de cualquier recurso educativo, debemos saber quiénes son nuestros estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de formación académica, tener en cuenta los propósitos y resultados de aprendizaje del curso y de a partir de allí definir un tema para definir también el objetivo o propósito que va a tener nuestro red.
Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta ese contexto para saber si la extensión del tema que nosotros vamos a manejar, ¿cierto? Y que sea también fácil y aprovechable para los estudiantes para fortalecer esos propósitos o esos objetivos que se han planteado para el desarrollo de los cursos. Debemos entonces tener en cuenta algunos aspectos o algunos criterios para el desarrollo de cada uno de estos retos. Primero es tener la certeza para qué podríamos utilizar cierto recurso educativo digital. ¿Qué tipo de actividad de aprendizaje me permite desarrollar este recurso educativo? ¿Y qué utilidades ofrece el recurso para poder ser incorporados en el curso? Ya a partir de allí, como complemento, entonces debemos tener en cuenta algunos criterios para la definición del propósito o el objetivo del reto. Como estábamos hablando, pues partimos, digamos, desde lo general y vamos hacia lo particular. Cuando nosotros seleccionamos un recurso educativo digital, generalmente lo debemos hacer pensando en el nivel de dificultad que nosotros por nuestra experiencia, tanto docente o como expertos disciplinares, nosotros sabemos o encontramos que hay cierta resistencia o cierta dificultad en el aprendizaje de algún tema específico, y es allí donde nosotros deberíamos centrarnos en la elección del tema propio del curso, si fuera el caso. Por ejemplo, pues, algo muy sencillo, por ejemplo, las operaciones aritméticas, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos que en la división es el proceso más complejo, el tema más complejo dentro de este curso, por decirlo de alguna manera, pues debemos centrar el desarrollo de los recursos educativos digitales en fortalecer este aprendizaje, ya que con ello podemos darle a los estudiantes distintas maneras sensoriales, pueden ser visuales, auditivas o interacciones, que permitan la apropiación de esos temas o el entendimiento de esos temas. Y para fortalecer la selección o la definición de estos objetivos o estos propósitos de nuestros recursos educativos digitales, pues debemos tener en cuenta algunos criterios, que son el de participación. El criterio de participación en nosotros debemos tener en cuenta si la herramienta permite la participación en comunidades de aprendizaje, esa interacción. También si, no sé, si es posible que se compartan los conocimientos adquiridos entre los usuarios, o sea que una herramienta colaborativa. Si la herramienta facilita precisamente ese trabajo colaborativo y si la herramienta permite alojar los objetos diseñados en un sitio web o lo podemos publicar en algún repositorio o en algún servidor que permita que los usuarios puedan tanto consultarlos como tanto la consulta de estos recursos educativos digitales como compartir la información, interactuar con esta información. El siguiente criterio es la interacción y hace referencia a que si los usuarios pueden navegar e interactuar con el contenido presentado. Si los contenidos que se presentan son dinámicos, son amigables, si poseen varias maneras de interactuar con él, no solamente a través de la consulta, sino estos recursos a través de algunos enlaces o algunos elementos en la pantalla permiten que puedan ser consultados de una manera, digamos, más dinámica. El siguiente criterio es el de la creación de los contenidos. En estos contenidos nosotros debemos tener en cuenta si los complementamos con hipermedias o con hipertextos. Recordemos que los hipertextos son aquellos fragmentos de texto que son enriquecidos a través de enlaces y que permiten complementar la información que nosotros estamos desplegando en pantalla inicialmente. Si estos materiales que nosotros estamos produciendo permiten contrastar contenidos, el trabajo entre pares y evaluar fuentes de información. Es de muy importante, sobre todo en estos procesos académicos, que nosotros tengamos la capacidad de asegurarnos de que la información que se está presentando está actualizada y que son fuentes fiables de información y que a través de esta creación de contenidos nosotros podemos evaluar distintas fuentes de información para revalidar
que sea lo más actualizado, porque tengamos en cuenta pues que en todos los procesos de investigación, aprendizaje, cada uno de estos elementos o estos conceptos van evolucionando día a día, y pues la idea es que siempre tengamos nosotros la información más confiable y más actual de que le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Y si la herramienta le permite al usuario la creación de contenidos asequibles. Por ejemplo, eh, tener en cuenta que no todos los usuarios o nuestros estudiantes tienen las mismas condiciones, ya que algunos pueden tener alguna disminución en sus capacidades sensoriales, pueden ser, por ejemplo, las visuales o las auditivas. Y lo que deberemos tratar de hacer es que la herramienta que nosotros seleccionemos permita, por ejemplo, que sean leídos los contenidos en pantalla. Aquí es importante tener en cuenta que hay contenidos que son textuales y contenidos no textuales. Y los contenidos textuales, como su nombre lo dice, es lo que está escrito a través de textos y se despliegan en la pantalla, en la pantalla de nuestros dispositivos. ¿Cómo garantizamos nosotros que son contenidos textuales? Si nosotros podemos seleccionar el texto y, por decir algo, copiarlo y pegarlo, se puede garantizar que esos contenidos pueden ser accedidos por las ayudas en pantalla que pueden tener los distintos usuarios. Y los contenidos no textuales, por ejemplo, puede ser una fotografía, ya que la fotografía no contiene una información acerca de lo que se está mostrando en esa fotografía más allá del nombre del archivo. Eh, Existen algunos temas de accesibilidad que pueden enriquecer este tipo de archivos no textuales a través de, por ejemplo, textos alternativos u otros requerimientos. Pero es importante que nosotros, cuando hagamos esa selección de las herramientas, podamos nosotros, si no garantizar al 100%, por lo menos tener en cuenta ese aspecto para tratar que estos contenidos que nosotros estamos desplegando en pantalla, pues tenga la mayor cantidad de información para que pueda ser interpretada por la mayor cantidad de usuarios. Y el último criterio es el del acceso a la información. Ese cuestionarnos si la herramienta le permite que el usuario, como lo estábamos comentando, pueda acceder a información a través de distintos sentidos. Si puede acceder al recurso educativo digital a través de distintos dispositivos, y si la herramienta permite la incorporación de recursos como audio, video, imagen y texto para poder presentar la información, y determinar si la herramienta permite el acceso a la información para cualquier tipo de público. Es decir, tratar de garantizar que la mayor cantidad de personas puedan acceder. En caso de nuestros estudiantes, por ejemplo, si nosotros estamos compartiendo algún recurso educativo digital, que una vez hayan accedido en el campus, solamente a través de un clic, sin necesidad de registros o sin necesidad de algunas condiciones adicionales, puedan consultar la información. Esto con el fin de no generar distracciones ni que se lleguen a desmotivar al no poder acceder de una manera rápida a cada uno de estos recursos. Una vez que nosotros ya hemos definido el propósito del red, es decir, para qué nosotros o qué queremos alcanzar nosotros con o mejor dicho, qué queremos que los estudiantes alcancen a través de la exploración y la interacción de nuestra red, entonces vamos mm, a consultar los pasos o tener en cuenta los pasos necesarios o recomendados para la selección de las herramientas y de los recursos. Primero, pues debemos hacer un reconocimiento de los recursos que existen en la actualidad en la web. Tengamos en cuenta que prácticamente a diario están surgiendo una infinidad de herramientas que nos permiten la construcción de estos recursos educativos digitales, y para ello entonces nosotros debemos primero hacer como ese rastreo para encontrar cuáles son las herramientas o cuáles son esos threads que ya existen y si permiten ser editados o no para que sean, digamos, personalizados de acuerdo a nuestras necesidades de apoyo en los procesos educativos. Una vez que nosotros ya tenemos identificados estas herramientas y estos recursos, pues los vamos a organizar de acuerdo a las categorías. Por ejemplo, si nosotros encontramos una diversidad de herramientas que nos sirvan la edición, producción y edición de audios, esa sería una categoría. Otra categoría puede ser edición de video. Otra herramienta, pues
los editores de texto o las herramientas que nos permitan a nosotros generar o construir organizadores gráficos. Entonces, de acuerdo a cada tipo de red que nosotros identificamos y hacemos el rastreo de las herramientas que nos pueden permitir eh, construir o editar cada uno de estos tipos de red, de estas tipologías, las organizamos en categorías con el objetivo de facilitar la producción de los mismos. Ya una vez nosotros tenemos esta organización, ya podemos proceder con la creación de nuestros recursos, pero teniendo en cuenta los pasos que hemos explorado con anterioridad. O sea, definir cuál es a partir del propósito del curso, seleccionamos el tema, y ese tema también debe tener un propósito, y a partir de ese tema, pues nosotros seleccionamos cuáles son esos recursos educativos digitales, asignándoles también un objetivo o propósito de acuerdo a las necesidades formativas que nosotros identifiquemos, y a partir de allí, entonces ya iniciamos el proceso de creación de nuestro recurso educativo digital. Y el último paso, pues sería el compartir ya este recurso completamente finalizado, obviamente alineado con todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. Estos pasos o esta metodología, pues tengamos en cuenta que está completamente alineado con el resultado de aprendizaje propuesto para esta segunda unidad. Y si seguimos con como esa lógica, vamos a entender el significado y nos va a facilitar mucho el proceso para la construcción de cualquier tipo de recurso educativo digital que nosotros necesitemos. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces ahora sobre las actividades que vamos a desarrollar en esta segunda fase. Esta segunda fase pues se compone como de dos grandes momentos, ¿cierto? Uno que es el de desarrollo individual y el siguiente que ya es colaborativo. Entonces, de manera individual, como siempre, debemos consultar la bibliografía referenciada para esta unidad. Como segundo paso, vamos a seleccionar un rol para el desarrollo del trabajo. Debemos socializar en el foro cuál es el rol que vamos a asumir. En el mensaje de apertura del foro se compartieron también algunos archivos. Lo podemos encontrar estos mismos archivos en el entorno de aprendizaje, en la misma carpeta donde se encuentra la guía de actividades, y se compartieron dos anexos, uno que es el de los roles para el trabajo colaborativo. Hay 5 roles, uno que es el de compilador, el de líder, evaluador, entregas y alertas. Como hay algunos grupos que solo tienen 4 participantes, entonces una propuesta es que en la misma persona que asuma el rol de entregas también asuma el rol de alertas. Esto pues con el objetivo de dar cumplimiento pues a todos los roles asignados y evitar de pronto eh, que haya confusión o ambigüedades respecto al rol de entregas. O sea, es importante que asumamos eh, cada uno de los roles para dar feliz cumplimiento en el desarrollo de las actividades y que sean realmente significativas y que puedan fluir de una manera de la mejor manera posible. Entonces recordemos, debemos seleccionar el rol y compartir el rol en el foro. Debemos escribir el mensaje, quién va a asumir cada uno de los roles. También se compartió un formato que se denomina formato de identificación del tema. Entonces, es un formato que está en extensión .docs, o sea, lo podemos abrir con Office, y allí cada uno debe diligenciar el documento. Ahí tiene 4 aspectos. El primero es el contexto inicial, donde vamos a definir cuál es el curso o asignatura en la que nosotros vamos a trabajar y vamos a definir un tema de esa asignatura. Lo debemos diligenciar en el campo de descripción. Allí decimos que el curso corresponde a tal curso o materia y dependiendo del curso del que nosotros identifiquemos una necesidad formativa o de fortalecer la enseñanza, vamos a definirlo. No hay necesidad de extenderse mucho, sino solamente mencionar este es el curso, este es el tema. Vamos a escribir el resultado de aprendizaje esperado de la temática seleccionada.
Es decir, ya como definimos el tema, entonces nosotros vamos a definir el resultado a apreciar del tema, no del objeto virtual, sino del tema. Allí vamos a determinar los aspectos a trabajar en la temática seleccionada, teniendo en cuenta la reacción de un resultado de aprendizaje. Verbo, sujeto y condición. Si ustedes ya lo tienen completamente claro, si ya existe en el sílabus de un curso, lo pueden hacer. Entonces, pero tengamos en cuenta que los resultados de aprendizaje son los desempeños que se espera que el estudiante logre. Recordemos la estructura, verbo, sujeto y condición. En el formato, esta información que les estoy compartiendo en este momento está implícita está escrito por escrito en el campo de descripción de cada uno de los aspectos que se comparten. Bueno, una vez que hayamos definido el resultado de aprendizaje esperado de la temática seleccionada, repito, de la temática, no del objeto virtual, hasta el momento estamos como estructurando, estamos contextualizando esas necesidades de aprendizaje, vamos a elegir los contenidos. Estos contenidos solamente debemos enunciarlos, no debemos extendernos mucho, sino solamente mencionar cuáles son los temas que vamos a abordar en esa temática. Y por último, cada uno va a definir dos tipos de red. Recordemos que en la fase 1 nosotros hicimos esa exploración acerca de los tipos de red, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, audios, videos, simuladores, bueno, los que hayamos identificado, organizadores gráficos, y las mismas fotografías pueden ser si apoyan la explicación del tema. Vamos a definir dos tipos de red y los contenidos a desarrollar para fortalecer la explicación del tema seleccionado. Esto lo vamos a hacer de manera individual. Una vez que finalicemos la estructuración de este formato, la vamos a compartir en el foro. Recordemos o tengamos en cuenta mejor que ese formato cuando lo compartamos debe estar completamente diligenciado, que no nos haga falta ningún campo ni ningún elemento por desarrollar, sino que esté completo y que esté revisado por cada uno de nosotros de la mejor manera posible. Una vez terminado esto, aquí finalizaría la primera etapa, que son el desarrollo de las actividades individuales. Ahora venimos una vez finalizado esto, continuamos con el trabajo colaborativo. Entonces, como ya debemos haber compartido cada uno de estos formatos, vamos a realizar una discusión académica y vamos a seleccionar solamente uno de los temas que se hayan compartido en los formatos. Si son obviamente 5, consultamos los 5, realizan la discusión académica y vamos a seleccionar solamente uno de esos temas para el desarrollo de un reto. Como cada uno de estos formatos va a tener solamente dos tipos de red, ¿cierto? Entonces, cada uno, en esa discusión académica, ustedes se van a poner de acuerdo para proponer 3 adicionales. ¿Para qué? Para que tengamos al final un solo consolidado con la explicación del tema y 5 tipos de red, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Cuando ya tengamos la selección de estos 5 tipos de red, el líder debe asignar a cada participante un reto, ¿cierto? Ya sabemos que son audios, son videos, son organizadores gráficos, los que hayamos identificado. Y el participante, Jorge, ¿me escuchas? Permítanme un momento, por favor. Ah, ok, listo, gracias. Gracias por confirmar, ya estaba preocupado. Bueno, entonces continúo. Bueno, el participante con el rol de líder va a asignar un tipo de red a cada uno de los participantes y de igual manera va a estar publicado en el foro. Esto pues para que haya una perfecta sincronización en el avance en el desarrollo de las actividades. Listo, ya cuando terminemos esta asignación de cada uno de los tipos de red, cada participante, ¿qué va a hacer? Va a hacer la exploración de por lo menos 2 herramientas para el desarrollo de ese tipo de red, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es para editar video, por ejemplo, entonces va a decir, encontré un programa
por ejemplo, DaVinci Resolve, por ejemplo, y va a ser la exploración para identificar por lo menos dos herramientas o aplicaciones que le sirvan para construir estos recursos educativos digitales. ¿Y qué va a hacer? En el foro va a compartir el nombre de la herramienta de aplicación. Si es una aplicación, entonces su URL. Si es una aplicación que es de licencia libre, de pago, de suscripción. Si es para instalar, qué plataforma requiere, si es para Linux, Windows, iOS, o si es una aplicación, obviamente definir que es online. Vamos a definir algunas características de estas herramientas, ventajas y desventajas, y en qué formatos de publicación se pueden realizar cada uno de estos recursos educativos digitales. Entonces recordemos, el líder asignó una tipología de red a cada uno de los participantes, y ahora cada participante va a hacer la exploración de qué herramientas de qué herramientas me puedo apoyar para construir esos tipos de red. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo podría ser si vamos a trabajar documentos de texto, entonces, ¿qué herramientas nos servirían, por ejemplo, para publicar en formatos PDF, por decirlo de alguna manera? Pues para poner un ejemplo. Y vamos a desarrollar, va a compartir en el foro de acuerdo a la estructura, el nombre de la herramienta o aplicación, la URL, la licencia, la plataforma, qué características tiene, qué ventajas y desventajas le ofrece y los formatos de publicación. Ese sería el paso número 7. Y por último, entonces vamos a... Ok, apenas estoy leyendo, pero me dicen que me están escuchando. Bueno, entonces continuamos el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a seleccionar un organizador gráfico. Recordemos que hay varios tipos de organizadores gráficos y debemos seleccionar el que más se ajuste a nosotros, pues a los requerimientos. Entonces, por ejemplo, está la espina de pescado, están los mapas conceptuales, están... hay flujogramas, bueno, hay distintos tipos de organizadores gráficos. Entonces nosotros debemos seleccionar el tipo de organizador gráfico que más nos funcione para la explicación y el tema, y vamos a presentar los contenidos de la tabla del formato de identificación del tema seleccionado y ya consolidado por el grupo, y las herramientas que cada uno seleccionó. Sí, no sé si haya claridad hasta acá. Entonces ya hicimos la tabla, seleccionamos la tabla de identificación, se asignaron los tipos de red y ahora vamos a escoger un organizador gráfico para compartir toda y consolidar toda esta información. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es en ese organizador gráfico alimentarlo para que se consolide toda la información con cuál fue el tema que seleccionó, los tipos de recursos educativos que vamos a seleccionar y la selección de las dos herramientas para la construcción de cada tipo de recurso educativo digital. Y por último, el participante con el rol de entregas va a subir al entorno de evaluación un documento Word que va a contener la portada, el tipo de organizador gráfico que se seleccionó, el organizador gráfico preferiblemente que sea desarrollado en una aplicación, y compartir el enlace de publicación. Se puede compartir también en una imagen, pero a veces las imágenes no se comparten con una calidad suficiente para poder realizar la lectura fácil de todos los contenidos. Entonces, si lo podemos desarrollar con alguna aplicación en línea, sería recomendable, y desde allí, pues obviamente garantizando que está el enlace de publicación, no el de edición, y que se tenga acceso. De esta manera, entonces podemos, me van a facilitar mucho el proceso de realimentación y evaluación. Y la bibliografía norma SAP. Eso sería básicamente el desarrollo de las actividades correspondientes a la segunda fase. No sé si haya alguna pregunta o algún aporte que quiera realizar alguno de los participantes. Ariel, claro que sí, ya te doy el uso de la palabra, ya tienes permiso para que abra el micrófono.
Doctor Luis Fernando, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, a ver, aunque tuve aquí un pequeño inconveniente técnico y no escuché parte del desarrollo de la actividad, quisiera que me precisara en lo que yo he leído en la guía y que vi también ahora en la exposición que hizo usted, no vamos nosotros a elaborar los red en esta etapa, sino únicamente los vamos a indicar y vamos a Exactamente. justificarlos. Exactamente. O sea, recordemos que como resultado de aprendizaje esperado para esta fase es esa contextualización, ¿cierto? Entonces vamos a identificar cuáles son esas necesidades formativas y vamos a realizar esta etapa de planeación inicial, identificando, organizando, caracterizando y llegar hasta el momento, digamos, como en esta etapa de planeación, qué es lo que vamos a hacer y qué herramientas son las que nos van a servir Oh, para producir los redes que necesitamos. correcto, y eso lo vamos a presentar a través del organizador gráfico que usted propuso, que lo escogemos Sí, nosotros libremente. sí, señor. Ok, En el entorno de formación inicial, en el foro noticias les compartió un enlace sí, con señor, algunos ya tipos lo leí. de organizadores gráficos que pueden usar. Sin embargo, también lo voy a compartir en el foro, pues por si de pronto algún participante no lo ha visto, entonces lo compartiré también allí. Muchas gracias, Ariel, por tu intervención. Entonces, Carolina, ya tienes permisos de micrófono. Sí, bueno, yo estoy en uno de los grupos que quedó de 4 personas y aparte del tema de los roles que, bueno, tú nos decías ahorita que se pueden redistribuir, eh, pero también en la cantidad de redes, porque pues se proponen Sí, que sean 5, o sea, habría tantas redes como personas integren el grupo, podría ser, o sea, en el caso de nosotras que somos 4, serían 4. sí, Carolina, y muchas gracias porque se me pasó esta aclaración importante. Así es un red por el número de participantes que haya. Muchas gracias por la pregunta, porque sí es importante aclarar. Si son 4 participantes, pues se asignan obviamente cuatro tipos de red y bueno, serían 8, 2 herramientas para el desarrollo de cada tipo de red. Así es. Ok, vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si existe alguna otra inquietud respecto al desarrollo de las actividades. Estuve revisando y ya he encontrado que ya han iniciado la interacción. Yo como sugerencia para el desarrollo de las actividades, les puedo recomendar que, o sea, aquí hay como 3 grandes bloques, ¿no? El primero es como esa identificación, el desarrollo del formato. El segundo gran bloque sería la estructuración de las herramientas, la identificación de las herramientas después de que el líder les asigne el tipo de red. Y el último gran desarrollo sería como el organizador gráfico. Como tenemos 3 semanas, recordemos que son las actividades las estamos distribuyendo de acuerdo a la complejidad y el nivel de actividades. Para la fase 1 tuvimos una semana, para esta fase tenemos 3 semanas. Mi recomendación es que traten de organizarse a través de esos 3 grandes bloques, desarrollando uno por semana, para que todo vaya fluyendo. Entonces, que entre el grupo se pongan de acuerdo y por decir algo, de aquí al día martes o miércoles de la siguiente semana, todos ya hayan compartido el formato completamente diligenciado. O sea, la idea es que ustedes vayan avanzando y como es un trabajo colaborativo, que entre ustedes se apoyen a través de recordatorios, de invitaciones y que traten de organizar su trabajo para que vaya fluyendo de una manera, digamos, rápida, por decirlo, y que no tengan que incurrir en reprocesos. Si ustedes ven que un compañero se está retrasando mucho, pues a través del foro, recuerden la persona que tiene el rol de alertas, pues debe desarrollar estas actividades acorde a su rol con estas invitaciones, pero que la persona que tiene el rol de líder, que también tiene unas funciones, unas características, pues trate como de organizar ese trabajo para que vaya fluyendo de la mejor manera posible y pues obviamente logremos un feliz desarrollo y que obviamente logremos el resultado de aprendizaje esperado. Entonces, no sé si hasta el momento haya alguna inquietud adicional. Profe Luis, yo creo que lo que tú acabas de decir exactamente es ese trabajo en equipo, que ustedes lleguen a tener esa comunicación fluida
Sin duda, algo que funciona mucho es el agendar desde el rol de alertas o los tiempos en que ustedes van a participar. Tal semana, tal día, pues vamos todos a entregar tal actividad o vamos a adelantar todo esto. También funcionan mucho los encuentros sincrónicos. Ustedes pueden llegar a crear otro tipo de comunicación, ya sea a través de WhatsApp, Skype o otro tipo de herramienta. Sin embargo, pues si van a hacer este tipo de cosas, siempre dejar evidencia de los foros. Ese es como mi consejo desde la parte de tutor. Entonces, pues, profe Luis, ahí. Mira, muchas gracias, Jorge, por la recomendación. Y otro, bueno, a tener en cuenta que cuando se compartan aportes o avances del desarrollo de las actividades, que en cada uno de estos grandes pasos se comparten ya productos completamente desarrollados, completamente finalizados. ¿Para qué? Para poder tener una realimentación que sea realmente efectiva y que no vayamos por partes, digamos que no sean aportes realmente significativos. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a las indicaciones que se van dando a través de la guía de actividades, podamos seguir ese paso a paso con el objetivo de obtener la mejor experiencia posible en este proceso de aprendizaje. Entonces, por lo visto, no hay más inquietudes. Entonces, no me queda más sino desearles un muy feliz resto de día. Recuerden que el enlace de la grabación será compartida lo antes posible, muy seguramente el día de hoy. Como les comentaba al principio, ya tengo pues el rol completo, por lo tanto ya pude editar tanto los horarios de atención sincrónica vía Skype como los enlaces de las grabaciones también están. Si ustedes revisan, ya se encuentra disponible en el entorno de información inicial, en el campo dispuesto para ello, las grabaciones de las webconferencias. Entonces, tan pronto logremos obtener el enlace, los estaré compartiendo en este espacio para que pueda ser consultado en el momento que requieran. Y también lo voy a compartir en el foro, pues para que lo tengan muy a la mano. Entonces, les deseo un feliz desarrollo de las actividades para esta fase y que logremos sacarle provecho a todos los contenidos y a todos los aprendizajes, tanto los que están dispuestos de manera formal como los que podamos ir construyendo de manera colaborativa. Y entonces, que tengan todos ustedes un muy feliz resto de día. Muchas gracias por su participación.